Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Casa Soriano con Ale Soriano. Y como siempre lo digo, tenemos invitadas de lujo. Hoy toca hablar de un tema apasionante, bueno, que a mí particularmente me encanta. Y sobre todo el reconocer a una gran mujer que ha roto paradigmas, que ha roto estereotipos. Ella es Claudia Santis, es chef, como también se les dice cocinera, por supuesto, es una cocinera profesional, egresada orgullosamente de la UNICACH, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. También es modista, esa parte de la moda ya nos contará un poquito más, ¿no? Que es como por ahí un placer culposo, que de manera empírica ella ha ido aprendiendo, se ha ido involucrando en esta profesión. Ha sido reconocida dentro de las 50 mujeres más influyentes también dentro de la cocina, que eso también nos vas a ir comentando dentro de la década. Y además, voy a decir todo esto porque de verdad, para que vean el nivel de mujer que tenemos hoy. Estuvo también como participante en Iron Chef, este reality que está en Netflix. Si nos gusta la cocina, seguramente han visto Iron Chef, sí o sí. Y además, no obstante a todo lo anterior, ha sido reconocida dentro de las 100 mujeres más poderosas por la revista Forbes. Así que bueno, mujer de mundo, ya nos contarás también a dónde te ha llevado esta carrera. Originaria de San Juan Chamula, de Saclamantón, de una comunidad de San Juan Chamula, y también alguien que se crió, como muchas personas en San Cristóbal y los pueblos indígenas, entre tu pueblo de origen y también San Cristóbal. Bienvenidas. Me tardé un poquito porque de verdad, y créanme que hay mucho más que decir, pero quise retomar de los aspectos más importantes. Bienvenida, Claudia, gracias por aceptar. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por abrirnos el espacio y poder llegar como a otro tipo de, pues a tu gente, porque pues también hay personas que te siguen y la verdad es que es un gusto poder compartir un poco del trabajo que hemos hecho, hemos realizado y pues como todos estos logros, ¿no? Que se ha obtenido gracias a la rebeldía y al querer ser diferente y hacer la diferencia. Me encanta lo que dices. Platicábamos previamente y la verdad es que Claudia no sabe, pero yo les voy a compartir, bueno, una cosa, porque sí, seguro ya se dieron cuenta, de verdad que no nos pusimos de acuerdo. Eso fue el universo. Sí, chequen por favor, por ahí cuando hagan la toma, digo, no puedo abrir más porque, a ver, pero traemos hasta el mismo color de tacones, o sea, fue increíble. De verdad no nos pusimos de acuerdo, la alineación del universo estaba escrita. Y bueno, eso, pero decirte que te conocí por un concurso que estuvo ahí manejándose en redes sociales a través de Instagram, donde estabas participando por o sea, como que tu restaurante fuera reconocido o tú como una de las chefs más importantes del país o algo así. Así fue como llegué a conocerte y dije, wow, ¿Y qué? o sea, tenemos una gran chef, está aquí, es chapaneca. Y yo no lo sabía, y estabas concursando, y creo que justo es parte también de la finalidad de este programa, que podamos visibilizar a mujeres que la están rompiendo, como dicen ahora los chavos y las chavas. Y bueno, no me quiero extender. Claudia, ¿quién es Claudia Ruiz Santis? Aunque tu nombre artístico es Claudia Santis. Yo ya dije de dónde eres, etcétera, pero pues tú cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue el contexto de tu familia? Pues mira, mm, mm, pues la infancia, o más bien el contexto familiar se basa a usos y costumbres, pues obviamente la comunidad tiene ciertas reglas, ciertos parámetros que tienes que cumplir, principalmente como mujer, ¿no? Si estoy hablando en este ámbito, en mi ámbito. Y desde los 8 años yo tuve que llevar ciertas responsabilidades que no me tocaban, pero las tenía que hacer porque justo en la cultura a ti te educan para que a tus 14, 15 años puedas llevar una casa y puedas llevar a la familia. O sea, prácticamente no te dejan vivir en el sentido de
no tienes una infancia, o sea, no es como en la ciudad, porque también justo el vivir en el pueblo y en la ciudad me hacía ver estas comparaciones, me hacía hacer estas comparaciones, ¿no? En el sentido de, yo veía a las niñas de 7, 10 años, entre 7 y 10 años, que jugaban, ¿no? De repente con las niñas se juntaban en la calle y entonces era el alboroto y era como de, ay, sí, los gritos y en lo que tú tienes una responsabilidad, ¿no? O sea, era como de, porque yo no puedo estar allá jugando con ellas, ¿no? Ujú. O de repente también como estas diferencias de, no sé, por ejemplo, en nuestro caso, nunca tuvimos como juguetes y entonces nuestras herramientas o nuestros juguetes eran, por ejemplo, una escoba, Ok. el estar detrás de algún espacio, como en el caso, por ejemplo, mis hermanos que trabajaron mucho tiempo en el mercado y entonces trabajaban pues vendiendo frutas y verduras, por Ujú, ejemplo. ujú. En mi caso que me tocaba junto con mi hermana ver el abarrotes que era la solvencia de familiar, Ujú. em, el que a los 8 años te hagas responsable de tu casa y entonces antes de irte a la escuela tú tenías que dejar hecha la comida porque si no hacías estas responsabilidades de ama de casa, te iba mal. Entonces, pero aparte tenías la responsabilidad de la escuela y tenías la responsabilidad de la tienda. Entonces era así como de, eran muchas cosas Ujú. que posiblemente en ese momento yo no me daba cuenta, pero era algo que pasaba. Y justo el estar viviendo ciudad-pueblo, me empecé a dar cuenta que yo no quería la misma vida que llevaban, por ejemplo, las mujeres a mi alrededor. Ujú. O escuchaba las historias o de repente era como em, la abuela, porque también una de las cosas hermosas que pasa en la comunidad es que estás alrededor del fogón y entonces empiezan a contar sus anécdotas y como toda esta parte, el fogón es el corazón de la casa y es en donde se puede em, Ser libre. expresar, Ujú. ajá, y como saber más de la persona, ¿no? Y entonces de repente mis tías, mis abuelas, porque para las mujeres también ese es el espacio de desahogo. No puedes estar en el campo desahogándote, no puedes estar haciendo la lana, o sea, desahogarte. Tú Ujú. trabajas, 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 trabajas. Ujú. Y entonces la cocina era el medio en donde se escuchaban las risas, se escuchaban los llantos, se escuchaban las historias, se escuchaban... Y entonces de repente yo escuchaba esas historias, yo veía como los semblantes y entonces habían cosas que a mí no me parecían. Mm. Y a partir de ahí yo decía, yo quiero ser diferente. ¿Y escuchabas en estas historias del fogón a tu mamá hablando de cómo fue para ella y lo que ella hubiera querido hacer? Sí, sí, de hecho en algún momento ella decía, a mí me hubiese gustado seguir estudiando porque ella estudió, llegó hasta la primaria, Mm. entonces, y parte de la secundaria, pero por cuestiones económicas, por muchas cuestiones que pasó ya en la ciudad, la primaria lo estudió en la comunidad Mm. y posterior a ello se escapó para estudiar la secundaria, Wow, qué valiente. pero sí, pero por cuestiones de racismo y machismo y muchas cosas, pues ella ya no logró como cumplir este sueño. Pero lo que ella decía era justo eso, o sea, quería hacer también la diferencia y quería hacer como algo que realmente a ella le llenara, Mm. ¿no? Ujú. Y lo que sí hizo, y eso se lo aplaudo, es que ella se juntó por elección Mm. y no fue porque la hayan obligado. Y Tu mamá ya traía también. sí, de hecho, yo creo que la rebeldía lo traemos en las venas, Ujú. entonces yo lo traía más potente, o sea, es como de ella no pudo, entonces como que algo me movía y me decía, tú tienes que seguir con el papel, Ujú. ¿no? Entonces era así como de, Dar el siguiente pasito, ¿no? Tu mamá exacto, ya puso un cimiento y el siguiente pasito lo pones tú. claro, y entonces yo creo que también a base de eso fue como el sueño, o sea, como estas ganas de mi mamá del seguir estudiando, yo creo que lo empecé a adaptar, a adoptar en mi persona. Yo decía, yo quiero un título profesional, porque las mujeres de en nuestra cultura es muy difícil que llegues a tener un título profesional. Ujú.
a lo mucho que los papás te puedan dejar estudiar es la primaria o la secundaria, porque a los 14, 15 años tú te tienes que casar y ellos deciden con quién te casas, qué familia les conviene, ¿no? O cuánto van a pagar por ti, porque lastimosamente te venden. Entonces, o sea, te ponen un precio que tú dices, ¿por qué? Y bueno, entonces esas eran como de las cosas que a mí no me gustaban. No te veías que ese era tu futuro. ¿Cómo era para ti? Porque, digo, yo lo veo desde mi papel de política, ¿no? También como madre, pero sobre todo como política, y decía, ¿qué vamos a hacer para luchar contra estos matrimonios infantiles forzados, porque son infantiles, o sea, son niñas que son pues forzadas a estos matrimonios en Chiapas y que no teníamos que ir a África y que no tenemos que ir a otro país, porque aquí a la vuelta de la esquina está ocurriendo eso y de verdad se me enchina la piel, no se ve, pero, pero de verdad me estremece pensar, ¿no? Cuántas niñas se ven truncados sus sueños y como que hacemos la sociedad como si no estuviera pasando, no sé, pues, pero para mí percibo como eso de que volteamos a otro lado, aunque nos duele esa realidad, pero esas niñas sienten, así como tú nos estás compartiendo, cómo se vive, cómo, o sea, yo estoy escuchando de viva voz, yo solo, insisto, lo veía desde este lugar, ¿no? Desde imaginarme cómo es y lo triste que puede ser el que ellas ni siquiera tienen una opción, ¿no? Para, como dices, ya dijeras tú, a lo mejor con quién se van a casar. Es más, si quisieran casarse. Exacto, porque incluso como mujer no tienes voz ni voto. De hecho, quien lleva tu vida es el papá y posterior a ello la pareja, ¿no? Y lo peor de todo es que en esta conveniencia de familias es de, no importa si es mayor que tú, y hay muchos años más mayor que tú, ¿no? Porque hay niñas que las casan hasta con señores de 60 años. Entonces, imagínate cómo es perturbante en el lado psicológico, emocional, que se supone tú tienes 13, 14 años. Por eso yo veía esta comparación en la ciudad. Yo decía, ¿qué está haciendo una niña, una adolescente a los 13, 14 años? Claro. Está en la secundaria. Está empezando a vivir como esta parte, a descubrirse, o sea, posiblemente está en su rebeldía porque no sabe exactamente qué quiere en la vida, o sea, está como... Pero en la comunidad no pasa eso. En la comunidad, en ese momento tú ya tienes que tener responsabilidades fuertes que en la ciudad lo empiezas a tener después de los 20 años. Y lo empiezas a tener a los 20 años, pero porque tú lo decides, ¿no? Porque quieres casarte, porque quieres tener una familia, pero en la comunidad no pasa eso. Y entonces eran de las cosas que a mí en lo particular me pegaban mucho. Y yo decía, yo no quiero eso. Yo no quiero verme casada con alguien que no conozco. Yo no quiero verme con esas, ya me pusieron responsabilidades y está bien, me ha ayudado en mi vida, pero no me veo haciendo lo mismo. Y lo voy a decir de esta manera porque es lo que pasa en la comunidad, ¿no? Muchas de las mujeres son demasiado sumisas, que es como de agachas la cabeza, tú no dices nada y simplemente dices sí a las órdenes que te estoy dando o sea, ¿cómo va a ser tu vida a partir de ahora conmigo? ¿No? El hombre decide cuántos hijos vas a tener, el hombre decide qué va a pasar contigo en un futuro. Y entonces de repente es como, ¿y mis sueños? O sea, ¿Y mis deseos? Ajá. O sea, si ni siquiera, vuelvo, en la ciudad, un adolescente todavía no tiene estos sueños, todavía no tiene como estas metas, y que lo empiezas a descubrir a los 15, 16, 17 años, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen, ¿qué piensas estudiar? 16, 17 años que estás en la preparatoria, entonces tienes como una noción de, ay, me encantaría ser doctora o médico, ¿no? Me encantaría ser enfermera, me encantaría, sí, pero las niñas de la comunidad, no, porque tampoco te preguntan, oye, ¿te gustaría casarte? Sí. Oye, ¿qué te gustaría hacer de grande? No hay la posibilidad. Entonces, a partir de ello, es como esta locura y esta rebeldía de decir,
basta. Y la verdad es que, pues, realmente no es una locura. O sea, digo, entiendo como por qué lo dices, ¿no? De locura para quien ve amenazado su privilegio, ¿no? O de esto que, o amenazadas estas reglas que nos impusieron, que además quiero decirles, son impuestas, porque son impuestas desde un mundo, pues, europeo, ¿no? Que adoptamos costumbres que hoy, de verdad, o sea, como tú estás siendo muy valiente, me parece que también tendríamos que comenzar a cuestionar algunos de los usos y costumbres, porque me parece que también nuestros pueblos originarios, si nos vamos a la historia, las mujeres tenían, ¿no? Muchas veces, no estoy diciendo que en todos los pueblos, pero en la mayoría de los pueblos eran otro papel el que jugaban, ¿no? Había mucho más respeto, había como esta nación de Y igualdad. el matriarcado, o sea, donde la mujer era quien mandaba y hacía y deshacía, Ujú, y de repente fue todo lo contrario. ujú, Y entonces en la parte de usos y costumbres, yo siempre lo digo, mm, yo estoy orgullosa de pertenecer a un pueblo indígena. ujú, Hay muchas cosas de la cultura que aplaudo, que me encanta pavonearlos, pero hay otras ujú, que me encantaría quitarlo de uno. O sea, ¿por qué? Porque son cosas que lastiman, son cosas que no son coherentes, son cosas que no llevan em, a una vida real mm, de placer, de gozo. mm. Y porque también lo digo, o sea, nosotras también tenemos el derecho de gozar, de ser nosotras mismas. Por eso también desde el proyecto es como la parte de hacerle entender a la sociedad que nosotras como mujeres tenemos el derecho de llevar nuestra propia vida. Ujú, ujú, totalmente. Yo decido qué hacer con mi vida, cómo la quiero llevar, en qué momento, qué quiero cambiar, qué no me gusta, qué quitar, eso. Y, y, y otro elemento cuando hablabas también de estas uniones y que de verdad, o sea, me hiela la sangre y me conmueve, me genera, por supuesto que tristeza, pero también al mismo tiempo enojo. Cuando tú narrabas esta anécdota de niñas de 14, niñas de 13 unidas a hombres de 60 años, y a veces son intercambiadas, nos contabas hace ratito fuera de cámaras, porque el papá es alcohólico y pues en una borrachera lo más fácil es Entregar a la hija. entregar a la hija, ¿no? Entonces, y creo que sí es momento de verdad, aprovecho el programa, porque qué bueno que lo traes, porque también es parte de generar esta conciencia social, es el que no puede seguir siendo un tema que los gobiernos sigan ignorando, ni los políticos ni las políticas, porque no puede ser que sigamos teniendo niñas, teniendo niños, cuando en realidad, o sea, como bien dices, tendrían que estar soñando, tendrían que estar viendo qué van a estudiar y ni siquiera pensando si se van a casar o no. Es qué proyecto de vida quieren hacer, ¿no? Entonces, así como nosotras ya logramos en algunos casos poder tener ese acceso, también tendríamos que voltear a ver que hay otras que ni siquiera están teniendo esa posibilidad. Y te agradezco muchísimo porque pues nos dejas muchas, muchas reflexiones. Te felicito por tu valentía, por alzar la voz por las que no tienen voz, porque eso es muy, muy importante. Que todo esto que tú has logrado para ti, este reconocimiento, que también lo uses para hablar de esas problemáticas que difícilmente alguien se atreve a abordar cuando vienen de un pueblo originario. Y no quiero cambiar de tema, solo avanzamos en la conversación porque también, ¿cómo fue elegir ser chef en ese contexto? Ya nos dijiste, o sea, no me imagino. Yo tampoco. ¿Cómo fue para tus papás? O sea, ya me imagino, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue? Sí, yo agradezco de verdad y siempre lo he dicho, agradezco mucho a mis papás que nos hayan dado la apertura justo de estudiar. Una de las cosas que mi mamá en su pensar y sentir también dentro de su rebeldía Ujú, era justo, ella nos decía, yo no tengo propiedades, yo no tengo coches, terrenos, casas o dinero ujú, para dejarles de herencia. mm,
Y la única herencia que yo les puedo dejar y que puedo contribuir y en la que sé que puedo lograr hacer por ustedes es la escuela. Y ustedes decidan hasta dónde avanzar, ¿no? Y eso lo agradezco muchísimo. Obviamente a la par de mi papá era como de, sí, o sea, hasta donde ellos quieran estudiar. Entonces, a raíz de ello es que digo, va, yo sí lo quiero aprovechar y yo quiero obtener un título profesional. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que pasaba en la familia es que mis papás tenían de repente amigos y entrábamos a la casa de alguno de sus amigos y en las paredes veías los títulos profesionales. O de repente el amigo era de, ay, si mi hijo está en Canadá estudiando no sé qué. Mi hija está en Puebla estudiando medicina. O cositas de esas. Y entonces yo veía como el rostro de mis papás, de mi mamá principalmente. Yo creo que de repente se imaginaba ella, ¿no? En algún momento yo hubiese estudiado y hubiese llegado, no lo sé. Y entonces a raíz de eso también es como mi motivación de decir, espero que en algún momento alguno de sus hijos, o sea, ustedes se sientan orgullosos de alguno de sus hijos diciendo que se fue a estudiar en no sé dónde o que está haciendo no sé qué, ¿no? Y entonces, pero no sabía que yo era esa hija. Ya. O sea, en mi adolescencia yo veía esto, ¿no? De repente los títulos. Yo decía, quiero tener un título profesional que esté igual en la sala de mi casa. No sé qué casa vaya a tener, pero que esté ahí en un espacio. Sí, en una pared, que digan que soy o que estudié y soy licenciada en algo, ¿no? ¿En qué? No sabía. Hasta los 17 años, cuando hago clic con la cocina, cuando las las universidades empiezan a promocionarse, entonces yo estaba terminando la universidad, la preparatoria, estaba finalizando la preparatoria cuando las universidades llegan. Pero en eso que llegan, también tengo una materia de gastronomía. Yo estaba en el área de turismo. Y en el área, y en el área era el Cebetis. Cebetis, claro, sí, como que tiene más enfoque a algunas cuestiones técnicas. Sí, exacto. De hecho, yo ya... saludos a toda la comunidad. Sigan, compartan, atraccionen, suscriban, aprovechando el comercial. Exacto. Sí, que de hecho, en ese entonces, yo lo recuerdo mucho, tú ya podías salir titulado y ya podías buscar un trabajo solo con la preparatoria. Claro. Entonces así es como todo el proceso de titulación y entonces tú puedes llegar en por ejemplo en mi caso, en alguna agencia de viajes, en un hotel o algo, como título en turismo, ¿no? Entonces había una materia de gastronomía y de repente empezaron a hablar de la gastronomía y yo dije, yo no sabía que la gastronomía era una profesión. Entonces de repente empezaron a hablar como de estos chefs franceses y no sé qué y no sé cuánto y me empezó a gustar. Un día nos metimos a la cocina, empezamos a producir y te vas a reír, pero el platillo que yo recuerdo es un espagueti que ahora hace mucho mi hermana. Ella lo prepara mucho. Un día yo lo preparé en casa, pues así, porque es el que yo recuerdo, el que siento y el que creo que me enganchó a la cocina. Es un espagueti a la hawaiana. Y entonces de repente me gustó. Claro. Porque otra de las cosas que pasaba en casa es que no había como esta variedad de alimentos. En casa solo se comía por lo regular verduras. Y eran guisos que eran de la en tu hogar, porque yo no soy tan carnívora, entonces me encanta. Sí, porque incluso la dieta de los pueblos es vegetariano. Y entonces se enlazaba justo a sopas, caldos, o sea, cositas de este tipo, pero no bien como cárnicos tal cual, así como pastas, ¿no? Que tú dices, que aunque pudiera ser sencillo, entre comillas, pero no era algo a lo que estabas habituada. Exacto, en casa no había. Entonces, eso creo que me engancha, yo no lo sé. La cosa es que a partir de ahí empiezo a buscar escuelas de gastronomía y aquí en Chiapas solo había una, la Covinjan, que ya no está, y salió un ojo de la cara. Y yo dije, o sea, ni siquiera trabajando y estudiando al mismo tiempo voy a poder sacar. Como decimos aquí en Chiapas, ni queriendo, ¿no? Exacto. Es una forma de decir que
Aunque uno quiera, pues está complicado, ¿no? Exacto. Hasta cuando llegan justo las universidades públicas. Entonces, la última en llegar fue la UNICACH. Y justo, yo no sé por qué no estuve ese día cuando la UNICACH llegó. Entonces una compañera me dice, oye, ¿qué quieres estudiar gastronomía? La UNICACH abrió gastronomía. Wow. Y yo dije, es pública, va a salir más barato, o sea, como muchas cosas de estas. Yo no sabía exactamente cuánto costaba la carrera en gastronomía. Es pública, Sí. Ya estoy del otro lado. Sí, pero era una vil mentira. Sí, sé que es en las carreras más caras, no digo para el bolsillo promedio, ¿no? Digo, no vayan a pensar que el bolsillo tipo Samuel del gobernador de Nuevo León, que él dice, pues es que para él un sueldo mínimo es como 50,000 mensuales, ¿no? Pero él vive en otra realidad. Entonces, estamos hablando de un bolsillo medio, pues está una carrera como, en este caso de chef, pues sí es bastante caro, ¿no? Sí. Y la importancia además, saludos también a la comunidad UNICACH, la importancia de cómo las universidades públicas generan esta posibilidad para quienes no tenemos la posibilidad de pagar una escuela privada y que no trunques tus sueños porque no tienes la posibilidad económica de pagarte algo privado. Entonces, creo que también es bonito rescatar la importancia de defender la escuela pública, ¿no? Sí, y que también entender esta parte de... hay muchos conflictos de repente con las escuelas, ¿no? En el sentido de, es que como estás en escuela pública no vas a aprender. Es mentira. Es que también depende de ti. Claro. O sea, hay bases de la escuela pública. ¿Qué pasó conmigo? Si estuve en una escuela pública y posiblemente ya al llegar a una cocina profesional, bueno, entonces me tocó de mi parte investigar y ponerme al corriente y saber, ¿no? Y estar a la par de los compañeros. Pero eso también, o sea, no hay como, y no estoy en contra de las cocinas, de las escuelas privadas, pero de repente como que se hace esto, es que vienes de una escuela pública, entonces no tienes como tanto derecho. Pero si vienes de una escuela privada, entonces sí, dime de qué escuela, y entonces, o sea, hasta de qué región del país, ¿no? Pero ya vamos a ahondar un poquito más en tu experiencia profesional, pues sí, a esta parte también de cómo fue tu experiencia profesional, ¿no? Oye, perdón que te pregunte también para ir rompiendo un poco más el hielo. ¿Es machista el ambiente de los chefs, de las y los chefs, ¿no? Porque he visto, me gusta, te digo que tengo ese placer culposo con la cocina. Estoy muy peleada con la cocina, les quiero decir. La verdad es que decía, yo no quiero, por ser mujer, tener que cocinar, ¿no? Y yo me resistía a jugar incluso a la comidita cuando era niña y a estar cuidando ahí una pelona, ¿no? Porque si ubican, antes eran como las pelonas, esas que tenían que ver, y yo, no, yo quiero estar jugando fútbol, yo quiero estar en la calle, yo quiero estar allá afuera, ¿no? Y no hace mucho me reconcilié con la cocina, ¿no? Y la verdad es que no tengo mal sazón. Luego les invito ya quedamos aquí con Claudia. Pero justo he visto, por lo mismo de que tengo este placer culposo con la cocina, lo he de reconocer, me encantan los reality shows que tienen que ver, MasterChef, algunos otros que están en Netflix, en fin. Y he visto películas también de cómo es este ambiente, es rudo, ¿no? Donde, llegan a niveles hasta violentos y yo digo, ¿será que es real? Es real. Bueno, ya nos vas a decir más, detállenos por favor. Y también que luego es como las que más cocinamos, y es real, en los hogares somos las mujeres, ¿no? Pero pareciera que también hasta en el tema de la cocina profesional, los hombres también ahí son los mejores del mundo y pareciera que nosotras no supiéramos cocinar. Cuéntanos cómo es eso. Sí, esto es real. Cuando yo estuve estudiando, teníamos que hacer prácticas profesionales. Y me encontré a uno de los chefs más machistas de los más machistas. ¿Aquí? ¿En Chiapas? Aquí en Chiapas. Okay. Estaba en prácticas y me dijo que estaba a tiempo de cambiar carrera, que yo estaba perdiendo el tiempo porque como mujer a mí me quedaba bien
un escritorio Ok. y como secretaria de alguien, ¿no? Entonces, y justo lo dijo así, ponte minifalda y quédate frente a un escritorio. Y yo así de por. Es para ir a buscar. O sea, ¿en qué momento se desubicó que estamos en pleno siglo XXI, chef? Que seguramente va a ver este programa y... Sí, para mí fue fuerte en ese momento porque dije, no entiendo, Ujú, tu segunda es mujer. Tu segunda, o sea, me refiero a la sous chef, ujú. que es como las categorías que hay en cocina. Es una mujer joven. En ese entonces la chica yo creo que tenía como 25 años Mejor. y sacaba la cocina Ujú. impresionante. Entonces, ¿cómo puedes decir que mujeres no podemos llevar una cocina profesional? Porque él en algún momento también dijo, es que las mujeres solo sirven para la cocina de su casa, Wow. pero no para la cocina profesional. Ustedes, las mujeres, siempre van a necesitar de un hombre. Siempre. Ok. Entonces fue así como de, ¿por qué? ¿No? Ajá. Y desde ahí me empecé a dar cuenta justo esto, ¿no? De como que a nosotros las mujeres nos ven súper débiles en un ambiente rudo. De hecho, alguien también en mi caminar me dijo, ustedes no pueden llevar una cocina profesional y menos llevar bajo órdenes, o sea, de sus órdenes a hombres, a puros hombres. Y entonces en algún momento a mí me tocó llevar un equipo de puros hombres. Ujú. Y lidiar con eso es muy fuerte. Sí, me imagino, porque sí, o sea, quienes tienen un cargo alto, el chef en la cocina, tiene esta mentalidad de discriminatoria, ¿no? En la que subestima nuestra capacidad por el solo hecho de ser mujeres, no, ya nos eh, desestiman, ¿no? Pero aparte, como bien planteas, cómo se vive también la discriminación de abajo para arriba, ¿no? O al mismo nivel con tus propios compañeros por el solo hecho de ser hombres, ¿no? ¿Cómo viviste esa? Porque vamos a ponerle nombre y apellido, lo que tú estabas viviendo y y las anécdotas que has narrado desde la comunidad, pues es violencia, ¿no? Violencia comunitaria, esto de no permitir a las niñas y a las adolescentes y a las jóvenes decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida, sobre su futuro, y, y que no puedan tener la posibilidad de estudiar, pues es violencia comunitaria en razón de género. Y también esto que tú vivías, pues hay que ponerle nombre también, y es violencia laboral, ¿no? Claro. Acoso laboral, hostigamiento laboral, ¿no? Que también son estas otras formas de violencia y es bueno irlas visibilizando para que también el público, las mujeres, los hombres, las chicas, los chicos, pues vayan viendo que no es normal violentarnos y violentar a las mujeres. Entonces cuéntanos, ¿cómo viviste esta parte que estabas a punto de compartir? Sí, para mí fue fuerte porque también en espacios ya después de la carrera, si ya de primer momento como mujer es difícil, ahora ponle el plus de ser indígena. Y ponle el plus si estás en la ciudad, estás en el centro del país, de ser sureña. Eso también pesa. Claro. Yo recuerdo que hacían comparaciones con compañeras del norte. Entonces, por ser altas, delgadas, de ojos claros, del cabello claro, y nosotras chiquitas, chaparritas. Entonces, en algún momento alguien me dijo, ustedes como indígenas principalmente, solo ustedes no tienen derecho a soñar. Ustedes no van a llegar a nada grande en el sentido de ustedes no van a tener algo propio. Ustedes siempre van a estar bajo las órdenes de alguien. ¿Eso fue en un restaurante en la Ciudad de México o dónde viviste ese tipo de discriminación? Sí, y como en espacios diferentes de la Ciudad de México. Me tocó vivir 3 años en la Ciudad de México y entonces tanto en el espacio de laboral como fuera era muy fuerte. De hecho, por eso también en la Ciudad de México nació esta frase que habla mi trabajo y no mi boca, porque dije, yo no me voy a... para empezar,
yo era muy introvertida y no tenía las habilidades de pelear con alguien verbalmente. Entonces yo decía, la única manera de poder como ponerme a la par al tú por tú es por medio del trabajo. Y enseñarles que a pesar de ser chiquita, morenita o prieta, como nos dicen, el de ser indígena, el de ser mujer, tengo las capacidades y habilidades, ¿no? Porque estuviste en Puyol, que déjenme ponerles contexto, uno de los restaurantes más importantes del mundo, y está en México, está en la Ciudad de México. Estuviste en otros países, en Italia, en España, en Colombia, y por eso puedes hablar puedes hacer comparativos, ¿no? Así como estuviste en cocinas chapanecas, pero también en cocina nacional, ¿no? En Ciudad de México, pero también has estado en cocina internacional, y seguramente por eso nos puedes compartir justo esto, ¿no? ¿Cómo viviste porque estamos hablando de los niveles que fuiste avanzando, ¿no? Entonces, después de vivir esto, lo local, te fuiste entonces a la Ciudad de México para continuar creciendo profesionalmente, y entonces te enfrentaste a todo esto. Sí, claro, y es fuerte, pero también otra de las cosas es que siempre he dicho, tú vas a avanzar o tú vas a llegar hasta donde quieras, donde tú lo desees, o sea, hablando de uno mismo. ¿A qué me refiero? En mi caso hubieron muchos obstáculos, hubieron cosas que estaban contracorriente y que yo decía, es más, hasta la gente me decía, estás loca, no lo vas a lograr, ¿qué estás haciendo aquí? Mejor retírate, no tienes las habilidades, no tienes las capacidades, o sea, entonces de repente decía, te voy a mostrar que sí. Entonces todos esos no se convirtieron en sí y esta era mi lucha. Y posiblemente en ese momento la motivación era enseñarles a ellos, pero en realidad me estaba demostrando a mí lo grandiosa que era. O sea, como este potencial que realmente sí tenemos, porque lo tenemos. Claro. El problema es que de repente está ahí como escondido, está ahí como dormido, y entonces, y porque el miedo también nos frena. Entonces, de repente dije, sí tengo miedo, pero me voy a arriesgar. O sea, para mí el venirme a la capital, a Tuxtla Gutiérrez, salirme de mi casa, de una zona de confort, llegar a un espacio en donde vives sola, en donde tienes que moverte sola, en donde tienes que ver por ti, ya es una responsabilidad. Me temblaba todo, pero lo logré. Terminé la carrera, obtuve mi título profesional y de ahí me brinqué a la ciudad monstruosa de la Ciudad de México. Imagínate el estar en la Ciudad de México en donde no conoces a nadie, en donde todo es una locura, el estrés está por todos lados, en donde vas en los transportes así, en donde corres para encontrar un transporte, para llegar a tiempo, porque todo es una locura, es un caos total. Te adaptas, lo logré, estuve 3 años, tuve como esta parte de experiencia, buenas y malas, pero yo siempre he dicho, es una escuela, es aprendizaje. Entonces, el arriesgarnos hace la diferencia. El que, si ya nació de ti, hazlo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué aprendes? Punto. Funciona o no funciona, pero aprendiste. Y es muy lindo también el que este programa pueda, a través de tu historia, incentivar sobre todo a las jóvenes que de pronto están diciendo, bueno, ¿será que puedo hacerlo? ¿Será que lo puedo lograr? Soy mujer. Y también a las mujeres y a las niñas indígenas, ¿no? No solo de Chiapas, sino del país y del mundo, que escuchen este testimonio, sería maravilloso, para demostrar que sí se puede a pesar de todas estas adversidades. Sin embargo, también decir y reconocer que existe un contexto, ¿no? Que existe un contexto, lamentablemente, donde se privilegia la blanquitud, donde se privilegia como si por el solo hecho de ser, como tú ya decías, si eres del norte, si eres blanca, si eres delgada, si eres de ojo claro, pareciera que, y de verdad que no tengo nada en contra, no es personal, pero sí hay que reconocer esas discriminaciones, ¿no? En las que hacemos ese clasismo si no vienes de una universidad X de renombre, si eres del sur, hay esa discriminación por considerar que somos menos que, ¿no? Y también esta parte
de asumir que porque ya tienes un color de piel, automáticamente tienes toda la capacidad. Pero si eres prietita, morenita, negra, ¿no? De color, pues entonces automáticamente tu capacidad es nula o mínima. Entonces, ojo con eso y ojo también con que luego nosotras y nosotros, que somos prietitas, que somos prietitos, que somos negritas, que somos negritos, luego nos la creemos. caemos en ese discurso que nos han, ¡ay, qué bonito que está güerita! Porque nos han enseñado a admirar un estereotipo de belleza que no es nuestro y un estereotipo que no en nada se parece al 99% de la población mexicana. La mayoría somos así. Pero aquí está el ejemplo. Claro. Perdón, porque es justo eso, ¿no? Mido unos 50. Somos hermanas. Estoy morenita. Traigo lonjas. Pero sin embargo, tengo esas capacidades, Claro. ¿no? Por eso vuelvo a repetirlo. Va a depender de uno hasta donde quiera llegar. Uh-huh. Y soy mujer, soy indígena. 3 cosas que también cuando se interpusieron ante mí al emprender Uh-huh. fue mujer, indígena y joven. Uh-huh. Porque creen que la juventud no tenemos la capacidad de llevar negocios. Uh-huh. Posiblemente sí nos vamos a dar contra pared en primer momento, pero vas aprendiendo. Nosotros con el proyecto llevamos 7 años. Uh-huh. Entonces, en un primer momento también alguien me dijo cuando inicié el negocio, eres una chamaquita, ¿qué nos vas a enseñar de gastronomía? Tú no sabes absolutamente nada. Uh-huh. Vas a fracasar. Yo decía, ok, en mi vocabulario no está el fracaso, Uh-huh. tal cual como se lo describe el diccionario, por Uh-huh. ejemplo, ¿no? Para mí el fracaso es aprender. Ok, si no va a pegar el negocio, si no va a fluir, vuelvo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a aprender? Uh-huh. Entonces, para la siguiente, si quiero volver a emprender, ya sé qué hacer y qué no hacer, qué cambiar o qué pulir. Pero Tener lo que está- falta. Exacto, pero está la experiencia y entonces por eso vuelvo nos da miedo, sí. De verdad, ustedes no saben cuántas veces le temblé y cuántas veces dije, estoy loca, ¿qué estoy haciendo? Tiene razón la gente, pero al final es una satisfacción tan grande el verte, el saber todo lo que has logrado y en mi caso, por ejemplo, de repente me digo, Claudia, wow, estás en esta revista, estás en este listado, estás en esta, no sé, por ejemplo, productora, en esta televisora. O sea, ¿cuántos, y lo voy a poner así, cuántos jóvenes indígenas han aparecido en Netflix? Uh-huh. No, pues la mayoría estamos hablando de eso, ¿no? Hay un prototipo de incluso en las televisiones o en las televisoras o en de lo que hemos aprendido a ver es también este estereotipo. Blanquitas, blanquitos, ¿no? Altos, altas, delgaditas, delgaditos. Exacto, y también otra de las cosas cuando salió la revista Forbes, Uh-huh. me pregunté, ¿cuántas mujeres indígenas aparecen en esa revista? Uh-huh. Y si han aparecido, están contadas. Ves justo a las petites, y yo tampoco no tengo nada contra eso, pero entender que no importa de dónde vengas, no importa de Tu color de piel. tu estatus social, no importa, o sea, absolutamente nada, lo que importa es justo estas herramientas que tú cargas, que tú tienes y es reconocerte. Uh-huh. ¿Con qué herramientas cuentas? ¿Cuál es esa capacidad que tienes? ¿Y qué es lo que te mueve y qué es lo que te llena? Uh-huh. Eso es lo importante. Ujú. Y a partir de ahí partes para que empieces a desarrollar esa, si lo quieres llamar necesidad, Uh-huh. ¿no? De hacer algo con tu vida o de crear o de alcanzar esos sueños. Entonces, simplemente tienes que reconocerte. ¿Y cómo fue? Ya empezabas a hablar justo del emprendimiento, ya nos hablaste de, aunque tengas miedo, pero hazlo con miedo, ¿no? Es como no te detengas,
Porque muchas veces también es como que creemos que el camino al éxito es así, o sea, un camino derechito donde no vas a encontrar altibajos, pero sí los encuentras, ¿no? O sea, es no es una carrera de quién llega primero, sino es una carrera de resistencia, me decía un amigo, incluso también para la política, pero aplica también para cuando quieres emprender. Y no solo local, sino también internacional. ¿Cómo es aventurarte a esto? Creo que el emprendimiento justo, ¿no? Nos da miedo, pero vuelvo, cuando yo inicié el restaurante, yo no tenía ni un peso. Entonces, todo se levantó a base de préstamos. Okay. Mi familia estuvo conmigo, mis papás principalmente estuvieron apoyándome en ese sentido, a pesar de que no estaban de acuerdo de lo que yo estaba haciendo. Mira, qué interesante. Porque ellos decían, mi papá, por ejemplo, decía, ¿quién va a querer comer cocina indígena? Porque nuestra cocina se dedica más a la cocina tradicional, a la cocina de temporada, y entonces lo que buscábamos en el proyecto era dar a conocer justo la gastronomía chiapaneca, darle énfasis, porque yo estando fuera preguntaba, ¿conoces la gastronomía chiapaneca? Y me decían, no, nada. Entonces, a partir de ahí me nace, y también porque en diferentes espacios, cocinas que estuve en el estado, de repente era de donde hay un sabor chiapaneco, donde hay algo chiapaneco que podamos mostrarle, y pensando en Chiapas es turístico. Y entonces, ¿qué le ofrecemos a los visitantes? Le estamos ofreciendo lo mismo. Entonces, ¿pero dónde están estas riquezas, estos sabores que realmente se pueden poner en la mesa y en el que puedes compartir y que puedes hacer cerrar este círculo al visitante? No pasaba. Entonces, esa fue la inquietud de primer momento, el que representar gastronomía chiapaneca. Pero cuando dije, quiero presentarlo también desde los pueblos indígenas, donde ponga un fogón, en donde quiero hablar sobre mis sabores, en los recuerdos de mi abuela, en donde hacer guisos de los que hacíamos alrededor del fogón y que se los pueda presentar tal vez con un toque, ¿no? Ya de autor, de decoración o cosas así, sin alterar la receta tradicional. Y me decían, no, esto no va a funcionar. Y entonces empecé a tocar puertas, porque yo decía, esto va ligado al turismo. Y cuando empecé a tocar puertas a estas empresas turísticas, me empezaron a cerrar las puertas. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser indígena. Porque si yo hubiese venido de Europa, me abren las puertas de par a par y hasta me ponen un tapete y entonces me aplauden y me dicen dónde quieres el local y me buscan hasta el mejor espacio. Pero lastimosamente no era así. Oye, Claudia, y abordas un tema que ya decías, ¿no? El tema de la discriminación, porque pareciera que eso lo viviste nada más en la Ciudad de México y a lo mejor hasta diríamos, bueno, es Ciudad de México. Como que nadie quiere asumir que discrimina, nadie quiere asumir que atrae un racismo, que sus conductas son justamente encaminadas a ello, ¿no? Pero no tenemos que ir muy lejos. Tú ya estás hablando de San Cristóbal, de cómo hay todavía, a pesar del levantamiento armado del EZLN, que finalmente hay que decirlo, ¿no? Fijó una posición, sí, claro, sobre el reconocimiento, un cambio de los derechos de los pueblos originarios, indígenas, y exacto, vino a ser un parteaguas, ¿no? No solo para México, no solo para Chiapas, sino para el país, de voltear a ver, para el mundo, y voltear a ver, ¿no? Que no había que ir muy lejos porque las desigualdades estaban aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y todavía antes era, para poner en contexto, antes las y los indígenas tenían que agachar la cabeza cuando venía un caxlán o un mestizo o mestiza, ¿no? En este caso, para que pasara el caxlán, ¿no? Entonces se tenían que bajar de la banqueta, ¿no? Bajar la cabeza, etcétera. Y pareciera pues que ese pasado que ya está en el pasado, pero tú estás hablando de un presente al que tú te enfrentas y que, ojo, abran bien los ojos, amigas y amigos de San Cristóbal. Eso no es correcto. No puede seguir pasando en pleno siglo XXI, que sigamos siendo malinchistas y que yo no digo que no recibamos a los extranjeros y a las extranjeras con los brazos abiertos, porque eso nos distingue a México y a las mexicanas y a los mexicanos. Pero no se trata de ponderar
por encima de nosotras y de nosotros a lo que es de fuera porque es mejor o porque es bueno. Claro, justo es eso, ¿no? Entonces será como es también este dicho, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. Y entonces era también algo que yo quería cambiar y hacerles entender que sí podemos ser profetas de nuestra tierra y hacer la diferencia. Entonces, por eso le peleé, le luché y ahora después de 7 años me siento satisfecha. ¿Qué va a pasar ahora? No tengo idea porque vienen muchas cosas gracias al trabajo y a todo lo que se ha hecho, porque no solamente estamos hablando de cocina, estamos hablando, por ejemplo, las feministas me dicen, eres feminista, de empoderamiento femenino, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de conciencia del alimento, estamos hablando de trabajo con escuelas, con jóvenes, estamos hablando de inspiración, de motivación, de medio ambiente también. Hay muchos temas, exacto, que abarca nuestro proyecto. Y, por ejemplo, este 2024 me ha sorprendido muchísimo porque desde que inició el año nos han llegado unas ofertas que ya no sé por dónde. Y lo agradezco, pero también es algo que digo, wow, o sea, ¿cómo es que este sentir de querer hacer la diferencia, esta rebeldía y el poner este granito de arena ha hecho una revolución, no solamente a nivel nacional, internacional, sino que también a nivel local? Tú hace rato lo compartías. Yo te conocí en un concurso. Cuando salimos en Netflix, que eso fue el año pasado, fue el año pasado, hace 2 años, fue en el 2000... ¿Qué año estamos? 2024. En el 2022. Sí, sí. En septiembre del 2022. Ahora de más rápido. En el 2022 empezó a llegar mucha gente local y nos decía, ¿cuánto tiempo llevan? En ese entonces llevábamos, ¿qué? Íbamos a cumplir 6 años. Me dice, tanto tiempo, es que no los conocíamos. Y lastimosamente así es, el local no nos conoce. De hecho, todavía tenemos este pleito, nosotros estamos en la Merced, entonces la calle principal de la Merced, del centro para el espacio, la gente va preguntando, oigan, ¿dónde está el restaurante de la chef Claudia? No la conocemos. Y es como de, una pareja la señora llegó así toda molesta y dijo, ¿cómo es posible que no las conocen cuando son reconocidas a nivel internacional? ¿Por qué su propio pueblo no puede? Y entonces la señora estaba así, yo le escuché desde la cocina que estaba súper eufórica, enojada y demás, molesta, y yo dije, ¿qué está pasando? Me asomo y entonces de repente fue eso, ¿no? Eso le molestaba a ella. Claro. Y yo dije, lastimosamente todavía está pasando. Pero también está la otra parte de hacer la diferencia, ¿no? Entonces, y vamos a hacer la diferencia, Claudia, porque a partir de este programa yo estoy segura que también va a ser de bendición para ti, y esa también es la intención para tu equipo, y que también la invitación para todas y todos es que apoyemos a los negocios locales, ¿no? Exacto. Que eso es importante, que consumamos lo propio, que realmente los fortalezcamos, porque vaya que cuesta emprender, ¿no? No está fácil, tú ya dijiste, a través de créditos, y conozco esa historia porque también te contaba que tuve aquí mi emprendimiento de comida, ¿no? Digo, no es cocina de chef profesional, pero hice mis pininos y puedo entender lo difícil que es emprender, y también como mujeres, o sea, porque nadie además nos enseña, casi que nos dicen, estudia y búscate un trabajo en gobierno. O sea, realmente no tenemos una cultura en México enfocada al emprendimiento, ¿no? Y también por parte de los gobiernos federal y estatal, pues me parece que aún falta mucho para crear todavía estos estímulos, estos apoyos. Hablemos particularmente que impulse en general la empresa, pero también en específico las empresas de mujeres, los emprendimientos de las mujeres. Oye, Claudia, ya para ir cerrando, porque quisiéramos tener otra hora más para poder seguir platicando contigo, yo te quiero preguntar algo también que tiene que ver con lo personal. ¿Cómo te ves en un futuro, Claudia, pareja, hijos e hijas? Porque ya hablaste de esto, o sea, me encantó tu frase, yo no quiero casarme con alguien que no conozco. Y yo digo, wow, eso es súper revolucionario.
para una mujer indígena? Decirlo, afirmarlo. ¿Cómo te ves en esa parte? Mira, he de confesar Ujú. que en algún momento sí soñaba en casarme. Ok. A mis de 20 a 25 años, yo sí anhelaba de repente. En la comunidad no se hacen las bodas como se hacen en la ciudad, y Ujú. de repente yo decía, ay, me encantaría casarme de blanco. Y de repente no funcionó, Mm, ¿ok? Entonces dije, sí quiero ser madre. mm, Tampoco, o sea, no había como, no hubo como la oportunidad, mm, y lo agradezco, mm, porque ahora digo, ¿por qué voy a traer voy a decir esto y lo voy a decir así, ¿por qué voy a traer un chamaco a esta vida si yo no puedo con mi propia vida? mm, ujú, O sea, si estoy viendo cómo está el mundo, mm, ¿yo para qué quiero traer más gente? mm, Entonces, si en caso se me ocurriera ser madre, yo adoptaría, ok. porque también hay muchos niños que están ahí abandonados y que lastimosamente no tienen un hogar, y entonces a mí me mueven esas cosas. Ujú, Y sí, yo creo que podría adoptar, pero a estas alturas del partido ujú, estoy abierta, no estoy cerrada, pero no es algo que me nazca. ujú. Además, Cuéntame de lo que platicábamos hace rato, por favor, porque sí, en esta parte hablaba de la dote, o sea, sí es un poco fuerte por lo que puede significar, pero también, pues en tu caso, además yo valgo mucho. Y voy a poner el requisito ahora. sí, Pero ¿cómo sería? es que, Dote. ¿y por qué hablábamos de la dote? Porque justo con las niñas Ujú, las vendían a ujú, cierta cantidad, ¿no? ujú, Y de hecho se hacía como una lista así de qué saben hacer, como cuáles son sus habilidades, y me refiero si saben tortear, cocinar, bordar, tejer, cosas de ese tipo, o sea, ujú, como cuáles eran sus habilidades, y a partir de eso se hacía una lista y se hacía como un presupuesto, ¿no? Y entonces te sale tanto, por ejemplo. ujú. Entonces, jugando con mi familia, de repente me dice, hija, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? Se te está yendo. Entonces es como de, no. Y entonces yo jugando les digo, ¿en cuánto me van a vender? ¿Cuánto valgo ahora, no? Porque sé bordar, sé tejer, sé cocinar, tengo títulos profesionales porque tengo una maestría también. Entonces Soy de las me he ido, mujeres así, exacto, he tantas estado en revistas. revista Ahora Forbes. dígame, ¿cuánto valgo? ¿No? Tiene que tener otro restaurante, ¿no? Casi el nivel de la dote tiene que estar a ese nivel. O sea, justo es eso. Ujú, Entonces, no estoy cerrada, pero tampoco es algo que en estos momentos yo desee, porque la verdad es que disfruto mucho. Yo ahorita estoy contigo, pero hace rato yo estaba bajando de un avión, venía de la Ciudad de México, sí. y entonces el ir y venir y el poder compartir la historia, el poder compartir los sabores, me llena muchísimo. El poder inspirar, el poder motivar y el poder hacerle entender a las niñas, principalmente a las adolescentes y jóvenes, que tienen derecho a su propia vida, eso me llena. El que ellas puedan entender que de verdad pueden lograr las cosas, principalmente siendo como mujeres, es como, aquí estoy. O sea, si me pueden tomar de ejemplo, aquí estoy. ¿Por qué? Porque justo no necesitas, mis papás no son de apellidos reconocidos, entonces obviamente me costó mucho más abrirme a este espacio empresarial, a este espacio de emprendimiento, a este espacio de fama, de éxito, Ujú, de como ustedes lo quieran llamar, de reconocimiento. Y entonces es como esta parte de, si yo pude, ustedes pueden. súper. Entonces, eso, es por eso te decía hace rato, simplemente lo que tienen que hacer y lo que tiene que hacer cada uno de ustedes es reconocerse, saber cuáles son sus habilidades, saber qué es lo que quiere y saber qué es lo que los motiva. Y voy a volver a repetir esto. Justo yo estaba en una entrevista ayer en la Ciudad de México y entonces lo vuelvo a repetir. Yo creo que la sociedad sería diferente si todos estuviéramos en el lugar que realmente nos llena, que realmente nos mueve, nos motiva. Porque muchas de las personas están en espacios, lugares en donde están por compromiso, están, Haciendo algo que les impusieron, ¿no? exacto,
por un deber ser, porque la familia dice, porque Al que alguien tú dijo. quieras, pero lo están haciendo por compromiso, lo están haciendo algo que no les nace, algo que no les mueve. Pero si todos estuviéramos en nuestros espacios donde nuestro ser nos está llamando, en lo que nuestro ser quiere, en nuestro corazón, lo que realmente quisiésemos, seríamos completamente diferentes. Entonces, eso, que exista una motivación en tu vida, que lo sigas y que si hay un sueño, que lo palpes y al final que lo disfrutes. O sea, es eso. Yo lo disfruto tanto, hago un sinfín de cosas, ya luego les pasaré mi lista de lo que hago. Ay, perdón, pero es como de, me llena. Estoy contenta, estoy feliz y sobre todo es eso, ¿no? El que puedo poner un granito de arena en la sociedad, creo que eso hace la diferencia. Y que dentro de todo también generas fuentes de empleo, que es otro aporte también importante lo que haces, y todo este mensaje con el que cierras, me parece que no hay mucho más que decir. Claudia, ¿en dónde te pueden encontrar físicamente tu restaurante? Para que ahora sí, por favor, todas y todos tienen que agendar un fin de semana, irse a comer, porque ¿quién no va a pasear a San Cristóbal? Y sí o sí, dense la vuelta al restaurante de una mujer reconocida, chingona, y pues no tenemos que ir a otro país del mundo, no tenemos que ir a otro estado, la tenemos en San Cristóbal. Tu dirección. Gracias. Estamos en la Merced, en la Diego de Mazariegos, a la altura del Puente Blanco, porque es como la referencia. Estamos de martes a domingo, de 1:30, y nuestra última reserva es 7:30 de la noche, hasta que el comensal diga. Trabajamos con cocina tradicional y cocina de temporada, en donde obviamente damos a conocer como toda esta riqueza gastronómica que hay en nuestro estado. Y bueno, por el momento vamos a estar ahí. Vienen muchos cambios, vienen muchas cosas. Hay mucho movimiento para este 2024. Entonces, cuéntanos, ¿qué vas contando? En tus redes sociales. Sí, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra como Chef Claudia Santis. El restaurante ahora lleva mi nombre. Mi nombre ya es una marca. Okay. Entonces, gracias. Lo van a encontrar como Claudia Santis Restaurante. Porque lo vuelvo a repetir, no solo hacemos cocina, hacemos textil, bisutería, pastelería, panadería y un fin de cosas. Ok, sí, bueno. Oye, pues muchas gracias, Claudia. Nada más para cerrar, porque hacemos esta dinámica con todas nuestras invitadas. Te voy a decir una palabra, y con una palabra, yo sé que es difícil luego pensar en una porque nos encanta hablar. Y eso está súper bien. Pero bueno, trata de decirnos una palabra, lo primero que venga a tu mente cuando yo te diga cada una de ellas. ¿Qué viene a tu mente cuando te digo comida? Amor. Chiapas. Belleza. Amor. Conexión. Libertad. Transformación. Mujer. Poderosa. Eso, muy bien. Lo dijiste muy bien, ¿eh? ¿Quieres hacer la prueba, chicos? De las mejores que dijo en concretito, rápido. Pues muchas gracias, Claudia. De verdad, no se pierdan este programa, está buenísimo. Y los esperamos en el 10º capítulo, el final de esta temporada, porque la segunda temporada también, viene con todo, viene recargada. Cambiaremos algunas cositas también en términos de concepto, así que no se lo pierdan. Nos vemos. Va, gracias.